Por la mañana iba a clases y en la tarde me 4 de cada 10 hombres en nuestro país han pagado por sexo al menos una vez en su vida. El 70% de las mujeres se captan y se empiezan a explotar a través de redes sociales. Yo me sentía una mujer libre, mayor de edad y empoderada, y pensaba que yo iba a tener el control en todo momento, y me tragué esa mentira. Si 4 de cada 10 hombres ha consumido prostitución, igual también hay 4 de cada 10 adultos que han hecho lo mismo con niños. Me dijo, vamos a comprar unas bragas y un sujetador de Mickey Mouse. Cuanto más niña parecía, era mejor. Una sociedad enferma desea el fruto prohibido. Yo sufrí un abuso sexual a los 11 años. Para mí la atención era igual a darle algo. Cuando el cerebro de un niño es expuesto a violencia, a capacidad de decir que no se desarrolla bien. Es un hotel, vamos, que voy a hacer unas fotos. Y de repente se me abalanzó, lo tenía encima mío. Yo pensaba que me iba a matar. Eso es trata de blancas, o sea, tú estás secuestrada. Nadie me obligó a entrar, pero nadie me enseñó a salir. O sea, yo no pude sola. Bienvenidas una semana más a UPK Focus. Las estadísticas dicen que España es el primer país de Europa en consumo de prostitución. Si pensamos en nuestro entorno, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de oficina, los vecinos con los que te cruzas a diario, cuesta creerlo, pero es así. 4 de cada 10 hombres en nuestro país han pagado por sexo al menos una vez en su vida. Detrás de estas cifras hay mujeres de verdad, secuelas invisibles y una realidad de la que pocos se atreven a hablar. Y hoy una de esas mujeres está aquí sentada. Con el rostro protegido, pero dispuesta a prestarnos su voz, hoy ponemos el foco en la prostitución desde dentro. Con 18 años ella creía que la prostitución era su única salida. Iba al instituto por la mañana y entraba en una habitación por la tarde. Ella es Julia, nombre ficticio, superviviente de explotación sexual, que hoy nos acompaña con una valentía tremenda. Bienvenida, Julia. Gracias. Me encanta que estés aquí y además que no estés sola, que estés acompañada, porque a su lado tenemos a Sara Martínez, antropóloga especialista en neurociencia del trauma y embajadora de la asociación Amar Dragoste. Bienvenidas a las dos. Un placer estar aquí. Bueno, creo que muchas personas van a entender a muchas mujeres, va a haber mucha comprensión y mucha empatía en este plató. Pero me gustaría empezar por los datos, porque realmente es muy importante este programa, pero ¿por qué es tan importante que hablemos de este tema? Es fundamental porque, siendo lo que es el convertir la herida de una persona en un producto de consumo para cubrir el placer ajeno a cambio de dinero, es algo que hoy, siendo un abuso, se está vendiendo como emprendimiento. Y el target está yendo hacia las niñas más jóvenes a través de las redes sociales. Hoy en día el 70% de las mujeres se captan y se empiezan a explotar a través de redes sociales y cada vez van a por niñas más jóvenes. Entonces es de una actualidad tremenda el visibilizar esto, el visibilizar historias como la de Julia, para que tomemos conciencia de que esta no es la profesión más antigua del mundo, es la explotación más antigua del mundo. De hecho, hemos dado un dato en el arranque, ¿no? 4 de cada 10 hombres han pagado por lo menos una vez en su vida por tener sexo con una mujer. ¿Esto está tan normalizado en España? Es tremendo. Son 4 de cada 10 que lo hayan reconocido. Pero las cifras de mujeres en situación de explotación van de entre 114.000 a unas 300.000 estimadas. Si nos quedamos con 200.000, teniendo en cuenta que ellas son abusadas 10 veces al día, esos son 2 millones de usuarios únicos al día. Ponte que haya hombres que repitan varias veces a la semana, pero no, en España hombres adultos hay menos de 20 millones. O sea, si 2 millones de hombres cada día pagan por violar a una mujer, el porcentaje es escalofriante. O sea, en cifras, España es el país del mundo, el tercer país del mundo con más consumo de prostitución, solo después de Tailandia y Puerto Rico. Qué horroroso. Es horror, porque son hombres, Momento lo que tú decías podio. al principio, con los que convivimos todos los días. Claro, que es gente con la que te cruzas y jamás piensas, ¿no? que, Claro.
que pagan, pero luego es verdad que también vas por la carretera y ves muchísimos clubs y dices, bueno, si hay tanta oferta, tendrá demanda. Vamos con Julia porque está aquí sentada. Tú entraste en este mundo tan difícil con 18 años. ¿Qué te hace sentarte aquí con nosotras hoy? Bueno, pues muchas gracias por el espacio y por dar foco a un tema tan grave como el tema de la prostitución en España. Yo me siento aquí porque quiero un poco desmontar que la prostitución es algo que empodera a la mujer, porque mi historia parte de esa premisa, de que yo me sentía una mujer libre, mayor de edad y empoderada, y pensaba que yo iba a tener el control en todo momento. Y me tragué esa mentira. Esa mentira se llevaba gestando en mí mucho tiempo, desde mi adolescencia, casi mi preadolescencia. Entonces, si hay alguien allá afuera que nos está viendo, una mujer que le está rondando esa idea de meterse en el mundo de la prostitución, quizás a través de mi historia que sepa la realidad de lo que se enfrenta y quizás puede que busque otras alternativas. Es muy generoso por tu parte, de hecho, no solo a las niñas, sino sus madres, su entorno, que pueda ver este programa y que se informe realmente, porque una mujer informada es mucho más poderosa. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y vamos con tu historia, porque realmente, ¿qué tipo de infancia tuviste? Bueno, pues la verdad muy dura, muy difícil. Partiendo de la base de que, bueno, yo no soy española, mi madre me trajo muy bebé, me he criado aquí, soy migrante, y también pues ella me tuvo muy pequeña también, ella tenía 17 años cuando me tuvo, y también tiene su propia historia de violencia, entonces yo creo que un poco replicó en mí todos esos abusos de su infancia, entonces era una niña que no recibía amor. Yo no recuerdo una palabra buena hacia mí nunca desde que soy bebé, o sea, no la recuerdo. Sí recuerdo una palabra que se repetía mucho en mi infancia, era tonta. Recuerdo insultos, recuerdo palabras malsonantes, pero sobre todo recuerdo que por cualquier cosa se me castigaba severamente. O sea, yo podría haber estado corriendo aquí, se me cayó un vaso sin querer y era una paliza que se me daba. No se me explicaba tampoco nada. Entonces, por un lado era un maltrato muy severo y por otro lado, pues al ser una familia de migrantes, trabajaban siempre, todo el día. Entonces también era una niña desatendida. Entonces el momento en el que estaban presentes en mi vida solo me maltrataban y la otra parte del tiempo estaban trabajando. Entonces yo recuerdo de mi infancia, yo no recuerdo una charla con mi madre acerca ni del sexo, ni de las relaciones. Yo no tenía las herramientas para enfrentarme a ningún tipo de situación. Yo todo lo que aprendía era a través de la televisión, de series de televisión, porque todo el tiempo libre que tenía, que no estaba en el cole, la televisión estaba todo el día encendida. Y habría series, me imagino, que también romantizaban la prostitución, como puede ser Sin tetas no hay paraíso, sin ir más lejos, o Diario de una call girl, ¿no? Diario secreto de una call girl. ¿Estas series tú las consumías? Me encantaban, o sea, era totalmente mi pasatiempo. Y no solamente el blanqueo de la prostitución tan heavy que recibí cuando era pequeña, sino también las malas relaciones, gestionar las relaciones con diferencia de edades muy grandes, también me lo comí enterito. Entonces yo a través de lo que vi en la tele, que era una romantización de una persona que es mayor y que tiene relaciones con una niña y en el nombre del amor, yo eso también me... Sí, como qué romántico, ¿no? Qué fantasía. Sí. Se te vendía como todo lo contrario. ¿Tuviste relaciones con hombres mayores? Sí, toda mi vida. Yo sufrí un abuso sexual a los 11 años que cambió la percepción de mi cuerpo y demás, pero si tú me preguntas, a los 11 recibí ese abuso y luego a los 12 empecé a menstruar y a los 13 ya mantenía relaciones sexuales consentidas, ¿sabes? No, sí, voluntarias. Voluntarias, sí, con otros hombres, y mi primera relación sexual fue con un hombre de 19 años, yo tenía 13. Wow, me has dejado un poco sin aliento. ¿Esto es habitual? Es muy habitual, porque al final todas las experiencias que vivimos y sobre todo durante la infancia, que el cerebro está en desarrollo, dejan una marca morfológica en el cerebro.
Cuando el cerebro de un niño es expuesto a violencia, a agresividad, a rechazo, a la falta de la presencia segura y amorosa de figuras maternas y paternas, no se desarrolla bien. Entonces, áreas como la corteza prefrontal medial, que es la que gestiona el dominio propio, la capacidad de decir que no, no se desarrollan. El hipocampo, que está relacionado con la memoria, no se desarrolla y aparecen todo tipo de traumas, todo tipo de cosas que hacen que un cerebro que ha estado expuesto a violencia durante su crecimiento no tenga las mismas oportunidades ni las mismas capacidades de defenderse cuando su integridad y su dignidad están siendo atacadas. O sea, una persona que puede estar incluso en situación de vulnerabilidad por el tipo de infancia que ha tenido, por venir pues eso de... también con estos abusos sexuales tiene un cerebro que quizá también es más vulnerable de alguna manera. Total, porque un niño que lo que busca es amor y busca seguridad, cuando recibes un abuso sexual en la infancia, lo que tu cerebro entiende es que para conseguir atención tienes que dejarte ser usado. Entonces, en el momento en el que el cerebro te iguala la atención al uso, cuando busques amor vas a entender que tienes que dejarte ser utilizado para merecer atención y validación externa. Es una especie como, casi como de cosificación, ¿no? De como sentirte casi como una cosa. ¿Tú te sentías de pequeña casi como que tu manera de quizá recibir validación era a través de ser utilizada de alguna manera? Sí, yo de pequeña recuerdo que me sentía como que estorbaba. Sentía que mi casa no era mi casa, que estaba ahí de prestado. Sí, como que yo no pertenecía y no iba a pertenecer nunca a esa familia, como que no... Entonces, eso antes del abuso sexual. Pero cuando ese hombre abusó de mí, que por cierto, lo voy a explicar muy breve, fue en unas vacaciones familiares. Ese hombre era amigo de mis padres y nos quedamos en su casa. Y como te había dicho antes, yo era una niña muy desatendida, entonces cualquier migajita de amor o atención para mí era un mundo. Y este señor se encargó desde el primer momento en tratarme súper bien, en darme todo su cariño, me enseñó a nadar, jugaba conmigo en la playa, me llevaba a comer helados. Mis padres, claro, felices porque ellos estaban a lo suyo mientras yo estaba con ese señor. Yo me sentí muy amada en ese momento. Lo que yo no sabía es que en la última noche, antes de irnos, él iba a abusar de mí. Me acuerdo que esa fue la primera noche que yo no dormí en todo el día porque, como te digo, yo estaba expuesta a la televisión y en la televisión, en las noticias, salían que cuando a una mujer la violaban, la mataban. Entonces yo pensaba que me iba a matar después de abusar de mí. No dormí en toda la noche pensando que iba a venir y me iba a hacer algo, porque cuando terminó él se fue. Y me acuerdo que la mañana siguiente volvió y me pidió perdón, me dijo que no sabía lo que le había pasado y yo no hablé en mucho tiempo. Yo de por sí ya soy callada, pero me acuerdo de el viaje de la playa a casa, de decir, solo quiero ver la comunidad en la que vivía, en los carteles de la carretera, es decir, una vez lo vea, yo ya voy a estar a salvo y no se lo puedo contar a nadie porque no tenía ni la relación ni la confianza y yo pensaba que si yo se lo decía a mi madre me iba a regañar porque pensaba que era culpa mía, porque como él me había dicho que no sabía lo que le había pasado, yo pensaba, dije, a lo mejor he hecho algo, y fue automático, la culpa fue totalmente automática. Entonces yo pensaba que mi madre me iba a pegar, como siempre tantas veces me iba a pegar, porque yo ya había hecho algo malo. Y después de eso, mi dinámica con los hombres, sobre todo, cambió muchísimo. Para mí era la atención era igual a darle algo y lo único que yo le podía dar era mi físico, era mi cuerpo. Hablas de la culpa, pobrecita, 11 años, pero entiendo que no tienes las herramientas en ese momento. Sara, ¿es normal que una niña que pasa por abusos a una edad tan temprana se culpe? Es totalmente normal, porque ella siente que lo que ha pasado es algo malo. Hay algo intrínseco
que ha detectado que su integridad ha sido vulnerada, que su dignidad ha sido vulnerada. Pero esa culpa, en vez de dirigirla hacia donde tiene que ir, que es hacia el agresor, se dirige internamente hacia una misma, que es algo que los agresores saben y trabajan desde el principio. Todo el trabajo que hizo su agresor de ser amable, de ganar confianza con ella, los helados, llevarla a la playa, todo eso estaba diseñado fríamente para que cuando todo terminase, ella no abriese la boca y no le culpase a él y se culpase a sí misma. Tiene un verbo, ¿no? El hacer grooming, creo que es. Justo. Que es, bueno, pues saben ver a su víctima, engolosarla de alguna manera, ¿no? Y luego, pues, qué horror. Vosotras, además, tenéis un poco de historia en común. Contarme un poquito, Sara. Pues yo, por circunstancias, nací en unas condiciones quizá no tan duras como las de ella, pero yo también sufrí abusos durante la infancia, más pequeñita. Los míos empezaron cuando era bebé y tengo recuerdos con 5, 6, 7, 8 años. Y a mí, por contexto, no acabé prostituyéndome, pero sí empecé a trabajar con 16 años en una discoteca, primero como camarera, y en cuanto me dijeron que me pagaban más dinero por bailar en bragas y sujetador encima de la barra, dije que sí. Y a nivel mío personal, claro, yo venía de una infancia en la que cada vez que expresaba lo que había dentro de mí, que era mucha curiosidad, muchas preguntas y hablar un montón, que eso sigue, todas esas 3 cosas siguen, pero como recibía rechazo, de pronto con 16 años me doy cuenta de que hay algo por lo que la gente sí quiere pasar tiempo conmigo, que es mi físico. Y que cuanta menos ropa llevo y que cuanto más sensual bailo, más me miran, más me aplauden y más dinero gano. Entonces, cuando tu infancia te hace creerte que nada de lo que eres vale absolutamente nada, que no hay una dignidad intrínseca en ti, que no hay ningún valor intrínseco en ti, que todo lo que tienes dentro es algo despreciable que la gente rechaza, y de pronto encuentras que tu físico, aunque te hace sentir mal, te garantiza la validación de la gente, pues vas. Claro, si es lo que has aprendido desde pequeña y además tan pequeña, ¿no? Claro. 5, 6, 7 años, 11 años en tu caso, Julia. Es muy difícil desaprender todo lo aprendido en una infancia, ¿no? Programada de alguna manera. Luego llegas al bachillerato, Julia, en tu caso. Cuéntame, ¿qué pasa ahí? ¿Qué cambios hay? Bueno, antes de llegar ya en bachillerato yo ya tenía 18 años, porque repetí un curso. Antes de llegar ahí es importante, los maltratos, mi madre no paró cuando yo ya era más mayor, o sea, esto no fue que yo tenía 5 años, no, los maltratos eran continuos y cuando yo decidí que sí o sí iba a marcharme a costa de lo que fuera, o sea, no me importaba, o sea, yo, para que tú te hagas una idea, yo a través de las series que yo veía en la televisión y la prostitución tan romantizada que estaba, que las chicas cada capítulo vivían una vida súper glamurosa, se acostaban, eran... Bueno, el diario secreto de una call girl, cada capítulo era una historia de que ella vivía. Y era todo aventura, mucho dinero, mucha independencia. Muy glamuroso. Muy glamuroso todo, sí, muy... Esto, bueno, una frase de ella era que a ella le gustaba el sexo y que pues era un buen trabajo, que te pagan por lo que te gusta. Lo que no te dice es que a nosotros obviamente nos gusta el sexo con alguien que deseamos. Claro. En ese momento, pues, para mí era, claro, sí, por supuesto, yo también lo quiero porque yo estoy, desde los 13 años, llevo teniendo relaciones sexuales con hombres y ahora yo voy a tener el poder, yo voy a tener el control, yo ahora voy a sacar un beneficio de ellos hacia mí. Eso era lo que yo tenía en mi mente guardado. Y el punto de inflexión con mi familia, yo nunca he destacado académicamente, la verdad, porque tampoco tenía
ni las herramientas, ni las personas, ni tenía nadie de apoyo escolar. Entonces, pero hubo un momento en el que sí empecé a destacar, porque empecé a estudiar, porque estaba más mayor, que era en cuarto de la ESO. Y ya había repetido, entonces el nivel era más bajo. Y yo era la delegada de clase. Yo estaba súper contenta porque la delegada de clase daba el discurso de fin de curso en la graduación. Y eso para mí iba a ser una sorpresa para mi madre, porque ella no lo sabía y tal. Entonces ella estaba un poco disgustada porque yo había repetido, pero bueno, estaba contenta porque ya por fin destacaba en logros académicos. 2 días antes de la graduación, yo discutí con mi hermana. Tengo una hermana más pequeña que yo, en eso es más pequeña que yo, o sea, por muchos años. Entonces discutimos por algo y ella empezó a llorar y no sé si yo le pillé a mi madre en un mal día. Ella me agarró de los pelos, me arrastró por el suelo, me pegó una paliza con un palo y con puñetazos y luego me hizo que me arrodillase en una cosa que ponía que me pellizcaba mucho las rodillas. Me dijo que me arrodillase y que dijese en voz alta lo mala que era y que le pidiese perdón por yo ser tan mala hija. Y yo me acuerdo que lo hice, me sentí tan humillada, tan mal. Y yo ahí decidí, se acabó. Y yo llegué 2 días después, no di el discurso, se lo pedí a una amiga. Para mí era una sorpresa, para ella yo ya había decidido que ella y yo no teníamos nada que ver. Y yo me gradué con moratones en los brazos. Ahí está la foto donde ella sale súper orgullosa al lado mía con mi título y yo marcado en mi brazo los moratones que ella misma intentó tapar con maquillaje, pero se veían. Es una foto muy triste de ver. Ahí fue cuando dije, me tengo que ir, porque yo no me puedo quedar aquí, porque al final o me ya o voy a ser como ella. Y de mis mayores miedos cuando yo era pequeña, no quería ser como mi madre, no quería que me embarazasen pronto y ser mala como ella, era cruel conmigo. Entonces, no repetir patrones, ¿no? Sí, no quería ser ella. Vale. Y dije, me tengo que ir, como sea. Fue la gota que colmó el vaso, sí. Esa graduación. De hecho, después de esa paliza, intentó volver en otras ocasiones. Pero yo tenía 17, 16 años en ese entonces. Todavía vivía en su casa. Intentó y yo ya le sujetaba la mano, ya no me dejaba. Eso fue para mí la gota que derramó el vaso. Entonces, antes de llegar a lo que te digo, a bachillerato, yo ya no vivía con ella porque ella decidió migrar a otro país, a otro país de Europa. Entonces, por tema de convenios, de educación, yo tuve que regresarme aquí a España con la premisa de que iba a volver, iba a terminar bachillerato, iba a volver y todo iba a ser más fácil. Yo sabía que en el vuelo yo ya no volvía. Entonces ella me instaló en casa de unos familiares. Yo vivía ahí un poco de prestado. Yo dormía en una litera con otra persona en ese momento. Y como te dije, para mí fue el camino no más fácil, sino todo me evocaba ahí. O sea, en mi mente no había otra salida. En mi mente no existía otra solución. Que yo sé que existe, o sea, ahora consciente, 10 años después, sí sé que podría haber echado currículum en cualquier otro lado. Lo sé, lo entiendo, pero yo en ese momento, para mí... Veías así, ¿no? Sí. Yo no veía nada. Y sabía que quizás estaba mal, que quizás... pero yo solo pensaba, yo ya tengo 18 años, esto es lo que he hecho toda mi vida, ¿qué más da? Si ya lo voy a hacer, que me paguen. Y ahora ellos van a estar bajo mi poder, porque yo voy a mandar. Y me la tragué enterita. Así que sí, por la mañana iba a clases, que fue muy poco, la verdad, porque era incompatible. Ese año de mi vida fue terrible, pero sí, iba a clases en la mañana y en la tarde me presenté. ¡Wow! Claro.
en un mismo día, ¿en qué cabeza cabe? Me acaba de explotar la cabeza el poder ir por la mañana con tus exámenes de lo que fuera que estudiabas y luego por la tarde, bueno, con 18 añitos que tampoco... Estaba en segundo de bachillerato. Claro, sí. es que tampoco estamos hablando de matemáticas, lengua, etcétera. Y luego por la tarde a ser pensando que te prostituyes tú porque te quieres y teniendo esa frame mental, ¿no? De que ahora soy yo la que manda. Es que me he quedado sin palabras. Sara, ayúdame. Es que lo más terrorífico, fíjate, en 2003 Melissa Farley hizo un estudio analizando a mujeres prostituidas en 9 países y descubrió que el 90% de ellas habían pasado por abusos en la infancia. ¿El 90? El 90% de ellas. 9 de cada 10. 9 de cada 10 mujeres en situación de prostitución han tenido una historia parecida a la de Julia. Y claro, el cerebro humano no se termina de definir y de hacer hasta los 25 años. Una niña de 18 años, de 19, de 20, aunque sea mayor legalmente, no tiene todavía una corteza prefrontal, no tiene un cerebro capaz de tomar determinado tipo de decisiones. Y si encima es un cerebro que viene ya destruido desde la infancia por la violencia y condicionado para, como decía ella, igualar la atención a ser usada, la validación, a dar tu cuerpo a cambio de una sonrisa, que alguien esté contigo o dinero, es la tormenta perfecta. No podemos llamar a eso consentimiento, porque el consentimiento requiere de un cerebro capaz, requiere de alternativas reales. Julia no tenía alternativas reales. Las tenía, pero en su visión del mundo no entraban porque lo único con lo que había sido alimentado y condicionado su cerebro era con series que hipersexualizaban a las niñas y convertían la prostitución en la única salida digna. Entonces ella no tenía alternativas reales, no tenía un cerebro capaz y no tenía la información completa. Claro, visto así, efectivamente, pero no deja de alucinarme que me digas ya que 9 de cada 10 mujeres que entran en la prostitución han tenido abusos sexuales. Claro, si es que si te han programado desde pequeña para autocosificarte, claro. Son términos muy fríos para algo realmente que se siente con todo el pulso. Pero me gustaría saber cómo se entra, en tu caso, en la prostitución. ¿Cómo fue tu camino? Sí, yo entré haciendo una búsqueda por internet, o sea, súper fácil. Algo tan fácil como buscarlo en internet. Sí. ¿Y qué metiste? En ese entonces, a ver, eso es hace 10 años. Vale. En ese entonces había unas páginas, se llamaban pasión.com, en Mil Anuncios también, páginas que... Simplemente hice una búsqueda en internet. Yo buscaba por agencias de acompañamiento, agencias de... Y bueno, en Passion.com encontré, después de muchas estafas, porque también hay dentro de todas esas páginas hombres que se aprovechan para simplemente tener sexo con las chicas que quieren, como que es lo que se llama el primer contacto. Okay. Y luego no es una agencia ni es nada, simplemente has tenido sexo con ella sin pagar, obviamente, y eso también existe. Entonces, eso me pasó también. Entonces, pero encontré una persona que decía que era una agencia y cuando tuve una entrevista como si fuese de un trabajo, pues no me pidió acostarme con él, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues entonces sí es real, sí que... Ese es el nivel. O sea, a ti te pasó que un señor, que se llamara como se llamara, te dijera que era una agencia y luego era un señor que se aprovechó de ti. Sí, que se aprovechó gratis. de mí, que sí, total, sin... Que te vio, vamos. Sí, básicamente porque él pues no podía ofrecer mis servicios, muy mal llamado, pero no podía ofrecerme a sus contactos, a su cartera de contactos, a alguien que no sabía si iba a dar la talla. Un poco por catar, claro, sí. El producto siendo tú el producto. Sí. Vale, y encuentras un señor que parece ser que no te pide, no te viola. Que no me pide nada, aunque más adelante sí, pero en un inicio no me pide nada, entonces yo me sentí como en confianza y él me dijo que íbamos a trabajar de la siguiente manera, como si fuera un trabajo en una entrevista. Él tenía los contactos
él hacía las llamadas, todo el tema de gestiones, me daba a mí un teléfono desechable de cuelga y llama, por si algún cliente quería llamarme, pero él contactaba con ellos, se mensajeaba, se hacía pasar por mí. Tenía el tinglado muy bien montado, él se hacía pasar por la chica como porque los hombres no, bueno, no sé, no se suele acudir a agencias, simplemente vas directamente a la chica. Lo que pasa es que detrás de ese perfil hay una organización detrás. Entonces él se hacía pasar por mí, contestaba mensajes, y si me llamaban yo tenía el teléfono para que sepa que una voz soy femenina, yo, una voz ¿no? femenina, sí. Entonces nada, como yo recién había cumplido los 18 añitos, el perfil mío iba a ser muy infantil. Entonces yo pensaba que me iban a hacer unas fotos para el catálogo con una lencería, que tenía los labios rojos, un poco más mujer, más... hipersexualizada. Sí, claro. Me dijo, no, para nada, no, vamos a comprar unas bragas y un sujetador de Mickey Mouse. Y todo súper, un perfil, me dijo que iba, cuanto más niña parecía, porque ya de por sí parecía más joven, era mejor, que le venía súper bien, que iba a ser un boom, que le iba a encantar a todos. Y eso, me tomó fotos Eso es terrible. muy aniñada. O sea, era Infantilizó. como... Sí, muy infantil. Infantilizó porque hay lucro, veo, ¿no? Sí. En una niña. Sí, sí. Esto es, como madre, como mujer, como todo. Sí, además Eso quiere decir que hay demanda. Hay gente, muchísima gente que está deseando estar con una niña, o prácticamente una niña. Sí, o imaginárselo, ¿sabes? Como, de hecho, mi perfil era recién cumplida. Sí. Me estáis dejando sin palabras. Sara, esto es porque hay demanda. Los hombres, habrá hombres que quieran mujeres de todo tipo, obviamente habrá diversidad, pero me entristece y me preocupa lo que está diciendo Julia, el que te vendan en un principio, además con un físico aniñado, como niña, con un sujetador de Mickey Mouse. Es terrible. Estos son datos de Save the Children. 1 de cada 4 adultos ha sufrido abusos sexuales durante la infancia. Y el 80% de esos abusos, hombres y mujeres, o sea, hasta los 12 años les da bastante igual si eres niño o niña. El 80% de esos abusos ocurren por personas en los que los padres confían. Pero claro, si tú piensas en las cifras, no hay mucho pederasta serial, porque al final abusan de los niños que tienen cerca. Entonces igual un pederasta abusa de 4, 5, 6 niños a lo largo de su vida. Por tanto, si 4 de cada 10 hombres ha consumido prostitución, igual también hay 4 de cada 10 adultos que han hecho lo mismo con niños. Es absolutamente terrorífico. O sea, las categorías de menores y de adolescentes son de las más buscadas en plataformas de pornografía. Es de lo que más se consume, de lo que más dinero genera y de lo que más gusta. O sea, hay una cosa ahí con el consumo de infancia que es tremendo y que retroalimenta este sistema perverso. Es bueno, también la hipersexualización de las niñas y de los niños en este caso también. Supongo que al final la sociedad, una sociedad enferma, desea el fruto prohibido, que de alguna manera denota lo enferma que está nuestra sociedad, y punto. Y siento mucho que hayas pasado por esto. Ese primer momento, ese primer cliente, esa primera vez, danos un breve paseo por cómo fue ese día. Bueno, para mí era como hacer un personaje. O sea, yo me construí en mi propia mente, o sea, te ponen un nombre irreal. Entonces, me construí como un personaje, como una mujer que yo imaginé en mi mente como yo quisiera ser.
Entonces, pues una mujer atrevida, empoderada, como que controlaba sus propios límites. Entonces yo entré en esa habitación como un torbellino, o sea, yo soy tal persona y un poco para proteger a la niña que estaba entrando en esa habitación. Pero la realidad fue distinta porque cuando yo toqué la habitación y esa persona abrió la puerta, allí yo no era, ya me di cuenta de que yo no era la que tenía el control. Aquí era una hora y él era el que tenía el control. Él era el que podía hacer conmigo lo que quisiera, incluso poniéndole límites previamente, porque yo no hacía qué tipo ciertas cosas, no hacía, por límites míos, personales. Pero dentro de esa habitación, lastimosamente no eres tú la que lleva la batuta, es él. Y todo lo que él quiera se hace ahí, en esa hora que te ha comprado. Entonces, la primera vez, te voy a ser sincera, no fue un shock tampoco. Fue lo mismo de siempre. Darle mi cuerpo a una persona que hacía con ella lo que quería y ya está. La segunda vez tampoco fue un shock, porque yo no recuerdo ni una sola vez en tener un solo hombre. Yo llegué a tener 2 y 4 hombres en el mismo día, todos los días de la semana. Sí que luego, a medida que avanzó el tiempo, sí que me fue pasando factura. Al primer momento, el primer subidón de construirte el personaje, llegar, no te das cuenta. Y sobre todo el dinero, cuando tú tienes el dinero en tu mano, parece que todo lo demás se borra las primeras veces, sí es cierto. Y ya luego, cuando a medida que pasó el tiempo, ya empezó a destruir por dentro totalmente. Notaba, quería llorar todo el tiempo. Todo el tiempo quería distraerme con el dinero que me daban, me distraía muchísimo. Gracias que no probé ninguna droga, porque muchas chicas que yo conocí le pasaba lo mismo que a mí, lo que pasa es que ellas se drogaban. Hay clientes que se drogan contigo, hombres pero siempre tuve, o sea, menos mal. Qué suerte. Tuve muchísima suerte, pero sí que me distraía muchísimo. Después de esas primeras veces, antes de llegar a estar, pues eso, destrozada, distrayéndote con el dinero y con ganas de llorar, después de esas primeras veces que dices que te formaste un personaje, que ahora hablo contigo sobre lo del personaje, ¿cómo te sentías después? Y sobre todo, ¿cómo lo recuerdas ahora? Sí, yo las primeras veces, la verdad, no recuerdo un shock después de ¿qué he hecho? No, porque yo llevaba desde los 13 años acostándome con hombres. Lo tenías normalizado. O sea, lo tenía muy, muy normalizado. Yo las primeras veces dije, ¿qué máquina soy? Fíjate. Que me han dado dinero por algo que podía haber hecho gratis, totalmente. O sea, así era como yo me percibía, el valor que yo tenía, lo distorsionada que yo tenía las relaciones, lo poco que conocía la educación sexual, las pocas herramientas que yo tenía para enfrentarme a esos gigantes. Sí, es que muchas veces hay una dicotomía, ¿verdad?, entre la mujer que se ve, pero la niña que realmente no tiene herramientas. Ella, cuando ha dicho que se construía un personaje, eso tiene un nombre técnico-científico, ¿verdad? Sí, es la disociación. Ese es el último recurso de un cerebro que se da cuenta de que ni sometiéndose, ni luchando, ni huyendo puede evitar que su integridad sea atacada. Ahí se reduce la actividad de la corteza prefrontal medial, del córtex insular, que básicamente lo que regulan es la identidad, el dominio propio, la presencia, y se activa el parasimpático dorsal, que básicamente lo que hace es desconectarte del exterior y del interior para que mientras que te hagan lo que te hagan, si no te matan, cuando terminen recuerdes lo menos posible y tu cerebro pueda sobrevivir. Porque que te hagan daño duele, y por mucho, fíjate, ella tenía completamente racionalizado lo que estaba haciendo, y a nivel de ideología, de ideas, ella estaba muy segura de lo que estaba haciendo, pero
la ideología no va nunca por encima de la biología. Su cuerpo, su integridad estaba siendo vulnerada y eso estaba teniendo una realidad neuroendocrino-inmunológica. Su cuerpo se estaba sabiendo atacado y estaba reaccionando tal cual y le estaba llevando a un nivel de disociación cuyo último paso, o sea, en este proceso de cronificación de las respuestas de miedo, de el último paso es terminar quitándote la vida. O sea, cuando el cerebro determina que ya nada, lo siguiente que te queda es, me voy, ya está, o sea, se acabó. ¿Y es normal lo que ha dicho Julia de esas primeras veces no entrar en shock, el tenerlo tan normalizado? Es que para ella realmente no era la primera vez que estaba cambiando el uso de su cuerpo por atención o por dar algo a cambio. El problema es que en el momento en el que el dinero entra de por medio, ella se convierte en un producto. Y una situación que de abuso ya de por sí está totalmente desequilibrada, los niveles de poder, en cuanto entra el dinero por medio, se multiplica todavía más. Porque un abusador en una relación cercana va a intentar siempre que creas que la culpa la tienes tú, que no hables, que no... Entonces te va a hacer un poquito la pelota, tal, todo eso. En el momento que hay dinero de por medio, yo te estoy pagando y tú vas a hacer lo que yo te pida. Entonces, muy probablemente el nivel de la agresividad y de la violencia, en cuanto entró el dinero de por medio, aumentó y fue lo que ella con el tiempo fue acuciando cada vez más. El 28% de las mujeres en situación de prostitución tienen entre tu edad en ese momento, 18, y 24. ¿Por qué esa franja de edad es clave, Sarab? Es clave porque se está terminando el último tramo de desarrollo cerebral y se está construyendo la identidad. Y la identidad se construye en relación a tu entorno. Y una identidad de una persona que está siendo vulnerada, maltratada continuamente, va a asumir eso como todo lo que merezco, a todo lo que puedo aspirar y para todo lo que valgo. Al final, que haya dinero de por medio, entiendo que cuando vienes de un entorno y de una crianza donde ha habido palizas, donde decir que no es un imposible, entiendo que tú entraras, Julia, con ese empoderamiento de, bueno, mi sexualidad es mía y yo voy a hacer con ella lo que quiera, y me monto este personaje y, bueno, y él empezó a tener dinero, y aunque cada vez me encuentro peor, cada vez voy teniendo, supongo que más dinero, y ese dinero, ¿te hacía sentir poderosa? No sé si poderosa, pero ese dinero era lo único que yo tenía para salir de donde yo estaba. Y una vez yo salí de donde mi madre me dejó, ya me renté mi propio espacio, me absorbió la prostitución. O sea, ya no podía salir. O sea, aunque quisiera salir, yo pensaba en mí adentro, yo aquí ya me quedo para siempre, porque ¿cómo yo le voy a dar mi cara a otras personas? O sea, no sé cómo explicarlo, pero yo pensaba que la prostitución me iba a perseguir para siempre, que ninguna persona iba a querer estar conmigo, o sea, yo en mi interior, yo me había tatuado la palabra prostitución. O sea, yo ya estaba marcada. Entonces, una vez yo me independicé ya con mi espacio, yo seguí ejerciendo la prostitución. También vivía en automático, tengo que decirlo, vivía muy en automático. O sea, yo vivía muy disociada, ya no solamente en los encuentros con los hombres, sino ya en mi vida en general, porque era tener una doble vida, porque yo, que no tenía relación ya con mi familia, sí tenía relaciones con mis amigos. Entonces, era muy, muy difícil. Yo pensaba que les estaba engañando, pero luego ya más adelante me di cuenta de que no engañaba a nadie, de que era muy evidente el dinero que yo tenía, manejaba, aunque yo no me daba una vida extrema de lujos, porque así como yo tenía el dinero, así el dinero se iba. Y yo no sé en qué, porque yo no tenía ni hijos que mantener, ni una casa que pagar, ni un coche. Ya todo el dinero que yo obtuve de la prostitución, yo no sé dónde está. No, por eso te iba a preguntar, ¿en qué gastabas, aparte del alquiler, lujos de algún tipo? No, yo no me daba. ¿Ahorrabas?
ojalá hubiese ahorrado, ojalá. Porque muchas mujeres que se meten en la prostitución tienen sus planes. Yo he conocido gente que dice, no, porque mi niño tal, había una chica que estaba trabajando, o sea, estaba estudiando odontología, era universitaria, era compañera mía y decía, yo estoy aquí porque quiero comprarme un coche y tal. Entonces, todo el mundo tenía su plan en sí. Yo no tenía planes. Okay. O sea, yo solo tenía eso y ya está. O sea, no había plan, no había ni plan B ni plan C. O sea, yo estaba ahí, o sea, evocada a eso y hacer eso siempre. Te absorbió la prostitución, es lo que me absorbió totalmente. Y tú estás, venga, a sentir, esto pasa mucho, es común. Se convirtió en su identidad. Y la identidad al final se convierte en una cárcel mental. O sea, has ejemplificado súper bien qué pasa cuando nos creemos, asumimos la identidad de algo. Para ella, lo ha dicho clarísimo, o sea, yo no me imaginaba haciendo otra cosa que no fuera prostitución. Y además te daba vergüenza relacionarte con otras personas, o sea, la vergüenza asociada al dolor que le estaban causando otras personas, a ese sufrimiento, a esa vulneración, le había hecho creer que no era digna. Entonces es la representación perfecta de qué le pasa a un cerebro cuando tu identidad se convierte en lo que tienes alrededor, en lo que estás viviendo. Que no ve la salida, no existe la salida y no es una cuestión de, ay hija, pues imagínate otra cosa. No, es que está escrito en sus neuronas, es morfológicamente visible en un escáner cerebral. Es que tiene además mucho estigma. Yo creo que además en un país donde la religión también es importante, pues eso, el trabajar de tiene mucho peso, me imagino, y lo que decías tú, ¿no? No me veía haciendo otra cosa. Sí, no. Tu proxeneta, perdóname que me meta aquí, habrá un porcentaje que él se quedaba. Sí, el 40% de todo lo que ganaba. El 40% de todo lo que ganabas. Y podías ver, has dicho, 3, 4, 5 hombres al día. Sí. ¿Qué podías ganar, más o menos? Bueno, no quisiera dar cifras. Vale. Por una cosa que, o sea, porque no quiero alentar tampoco. Claro. Sí ganaba dinero, vale, la verdad. No era un dinero que tú digas, wow, no. Pero no te cambia la vida. Pero... No te cambia la vida si lo ahorras, sí, pero no era mi caso. Pero sí que me dio para tener una vida cómoda. Okay. Pero sí que es verdad que él se quedaba mucho porcentaje de lo que ganaba. Pero que ya te digo que eran mínimo dos hombres al día, o sea, mínimo. Entonces, y yo hacía hasta 4, a veces 5. A veces pues hay los famosos clientes habituales que vienen una vez por semana y otros que te piden toda la noche entera. Entonces, eso tiene su precio que él ponía. Y él se quedaba el 40% de todo lo que yo ganaba. O sea, no estamos hablando de una prostituta de calle, es decir, que un coche, pues es una chica en una esquina y un coche viene y... Si no es Pretty Woman. No, o sea, me refiero, no sé, yo no estaba en Marconi, por ejemplo, que es... Polígono Marconi, sí, que es en Madrid, una zona donde hay muchas prostitutas en la calle. Sí, en la calle. No era una prostituta a pie de calle, era una prostituta más glamurosa, más... Escort. Sí, sí. Además, yo tenía mucho extranjero. Porque como hablaba inglés, entonces porque él no solamente trabajaba conmigo, eran más chicas que yo conocí. Entonces repartía por perfil a quien le caía mejor a él, pues iba repartiendo. Y pues a mí me tocaban siempre todos los extranjeros, esos les cobran más. A los extranjeros se les cobra más. Esto, wow. Sara, muchas chicas ven dinero fácil. Hoy en día es mucho más accesible el OnlyFans, pues Pasión.com, todo el poder hacer dinero, pues eso, vendiendo pues el típico chiste fácil de, bueno, podemos vender nuestros pies, 4 fotos de pies y de pies vas al culete y del culete vas a... y de repente estás metida en prostitución. ¿Esto pasa mucho? Pasa un montón. Es un proceso que lo llaman la pendiente resbaladiza. Y es un proceso también de manipulación en el que vas consiguiendo llevar a la persona donde la quieres llevar. Y la clave aquí es que, justo lo que tú decías,
tú comparas el siguiente paso con el paso anterior. Claro, si estoy vendiendo fotos de mis pies, de pronto vender fotos de mis piernas no es tan grave. Ahí vas subiendo, pero cuando tú comparas vender fotos de tu cuerpo entero desnudo con no venderle tu cuerpo a nadie, te vas dando cuenta de dónde te estás metiendo. Pero lo hacen como muy progresivo, muy poquito a poco. Está la figura del manager o del agente que te va enseñando como los precios, ¿no? Mira, si haces hasta aquí vas a ganar este dinero, pero si llegas aquí, igual una niña que no se había pasado por la cabeza que eso era posible, ya le estás creando la necesidad. Pero aún así, el 1% de las personas que están haciendo contenido en OnlyFans ganan el 33% del dinero de la plataforma. Es decir, todos estos vídeos que salen en Instagram y en TikTok de tengo todo este número en mi cuenta porque estoy vendiendo fotos de pies, es mentira. O sea, es mentira. Para ganar mucho dinero en OnlyFans tienes que ser un unicornio y para ganar un mínimo de dinero en OnlyFans tienes que estar encerrada en la habitación de tu casa durante 14 horas haciendo prácticas sexuales delante de una cámara, siendo explotada por un manager que se queda también una proporción muy grande de tu dinero, sin control ni de tu imagen, ni de tu integridad, ni de tu dignidad, y con un reporte, este es de Rootlegs, lo voy a pronunciar fatal, de 2022, que dice que el 71% de las creadoras de OnlyFans han desarrollado trastornos graves de salud mental. O sea, no es un emprendimiento, no es empoderador, es abuso y tiene consecuencias graves a todos los niveles. Un trabajo que tiene un peaje gordo. Gordo. ¿Cuál dirías que es el mayor peligro de OnlyFans? Es que antes el proxeneta era un señor chungo que te encontrabas en la barra de un bar y era una cosa como oscura, era una cosa tal. Ahora todo es súper aspiracional, tienes estrellas en TikTok. Hace poco una niña de 18 años vendió su virginidad porque llevaba haciendo contenido erótico desde los 14 en redes sociales, a la luz, en abierto. O sea, ahora se ha convertido en algo aspiracional. O sea, todavía en nuestra generación ser prostituta era un insulto. Ahora se ha convertido en el sinónimo de mujer empoderada que toma sus propias decisiones, que si lo voy a hacer gratis, entonces que me paguen, y que es la manera de dominar el mundo. O sea, el problema es que ahora se ha convertido en algo aspiracional, en algo que se le vende a las niñas y que se condiciona a las niñas desde pequeñitas para que cuando son mayores ya no sea tan necesario traficarlas, ni extorsionarlas, ni amenazar con matar a sus hijos, que eso se sigue haciendo hoy con todas las mujeres que se traen de otros países. O sea, les mandan fotos de sus hijos en las puertas del colegio en Colombia con el periódico del día. Dicen, ¿estás segura de que quieres dejarlo? O sea, eso está pasando hoy en España. Que no lo dejas en la vida, sí, claro. Claro. Y les ponen unas deudas astronómicas que se van multiplicando. Ah, ¿tienes la menstruación? Aumenta la regla. ¿Te pones mala? Aumenta tu deuda. Eso está pasando, pero es que a esto se está sumando que todo este proceso de ingeniería social dirigido a niñas y a niños, porque claro, a las niñas les están haciendo grooming para que ofrezcan sus servicios, pero a los niños les están haciendo grooming para que se conviertan en consumidores. La edad media de consumir porno por primera vez son 8 años. Yo tengo niños de 8 y 10 años, Jesús. Julia, vuelvo contigo. Tú sentías al principio que tenías el control. ¿En qué momento sientes que ya no tienes el control? Sí, cada vez, a medida que va pasando los meses, me vuelvo a hacer muy pequeñita. Como te digo, yo vivía un poco disociada constantemente todo el tiempo y un poco a verlas venir, también te digo. Entonces, con mi proxeneta yo tenía una buena relación. Muy buena, la verdad. Nos pasábamos casi todo el día juntos porque él, aparte de todo lo empresarial que él tenía, de pues, los móviles, la cartera de hombres, también era el chofer, o sea, os llevaba y os traía. Sí. Y entonces a veces yo me quedaba con él porque yo te digo, no tenía tampoco dónde ir. O sea, mi vida se convirtió en eso, yo dejé de estudiar y todo. Entonces me llevaba muy bien con él. Y hubo un momento en el que yo ya estaba dando síntomas de agotamiento, entonces ya estaba diciendo, mira, es que ya no me apetece estar con 4 hombres al día, vamos a reducir. Al principio, sí, claro, por supuesto, siéntete cómoda, cosa, todo bien, encantador, sí. Y un día
él ya me lanzó, oye, yo te gusto, tal. Le dije, bueno, a ver, yo a él lo veía como mi jefe. Y yo le dije esa tontería de no quiero mezclar el dinero con el trabajo, ¿no? Esto es lo que hice un poco para quitármelo de encima porque no me gustaba para absolutamente nada. Entonces, él creo que se sintió ofendido por haber sido rechazado, que se notaba, en mi frase se notaba que era como balones fuera. Y luego, pues, creo que la semana siguiente dijo, hay que renovarte las fotos de la página, del book que tienes. Entonces, cómprate un par de bragas y vamos a un hotel, que voy a hacer unas fotos, tal. Entonces, pues unos focos, fuimos, súper bien, tal. Me vio. No sé cómo empezó a tocarme, a decir ponte aquí, ponte tal, y de repente se me abalanzó, lo tenía encima mío y abusó de mí. No me sentí igual que con un cliente, era un ultrajamiento, o sea, era como decir, ¿qué hago ahora? Porque este hombre, o sea, lo sabe todo de mí. O sea, me quedé quieta, no me moví, no le hablé. Luego nos fuimos y me dijo, tan normal, mañana a las 6 te recojo que tienes un cliente. Entonces, ese fue un punto de inflexión muy importante. Yo dije, peligro, porque si me voy a tener que acostar con mi jefe, que en ese momento para mí era mi jefe, y luego con 4 desconocidos más, porque él tenía mucho acceso a mí, porque siempre estábamos juntos. Entonces, y ya me había violado, aunque para él yo creo que fue una relación consentida, pero no lo fue. Es verdad, no grité, no me opuse porque era una persona muy voluminosa y era mi jefe. Claro, era el sustento de mi vida, económicamente hablando. Entonces, a partir de ahí, pues la relación como que se enfrió. Entonces, ahí ya dije, esto ya me está pesando mucho. O sea, yo no entendía por qué sufría, pero yo estaba constantemente sufriendo. Pero lo que nos pasa es que no sabía por qué. No sabía identificar cuál era el inicio de mis sufrimientos, que no solamente era la prostitución, sino que yo tenía una herida en mi interior de hace mucho tiempo que venía arrastrando. Por eso yo empecé a vivir en automático, a verlas venir, a sobrevivir constantemente. Y sobreviviste, que es lo importante. Sí. Por curiosidad, ¿edad de tu proxeneta? Creo que tenía unos 35 años. 35 años, tú 18. Sí, 18. Los hombres cuando pagan por sexo con una mujer, ¿lo hacen por qué? ¿Por gusto? ¿Por poder? ¿Por dominación? ¿Por impunidad, disponibilidad, silencio? ¿Qué están pagando exactamente? Un poco todo lo que has dicho. Hay otro estudio de 2009 en el que se entrevista a varios a 100 y fíjate que el 47% de ellos dice que tendrían relaciones sin consentimiento si supieran que no les iban a pillar. Y en las entrevistas ellos decían, no, muy fuerte, o sea, en las entrevistas ellos decían... Repite. El 47% de ellos declaró en las entrevistas que tendrían sexo forzado sin consentimiento, con resistencia activa por parte de la mujer, si no hubiera consecuencias. Una violencia tal y cual. Pero claro, cuando tú te vas al porno, que al final el porno es el marketing de la prostitución, cuando tú te vas al porno, lo tengo aquí, este es un estudio de 2010, analizaron las 50 películas más vendidas. El 88% contenían agresión física hacia la mujer, el 48% agresión verbal y en el 95% de los casos la respuesta de la mujer era neutra o positiva. El consumo de la violencia va generando adaptación, entonces cada vez necesitas cosas más fuertes para sentir algo. Cuando la pantalla no es suficiente, llega un punto que hay cosas que no le puedes hacer a tu mujer, no le puedes hacer a una mujer a la que no le estés pagando porque te va a denunciar. ¿Dónde te vas? A las mujeres totalmente desprotegidas, que con ese dinero te sientes de, no, es que le estoy pagando, le puedo hacer lo que quieras. El hombre que consume prostitución está buscando una mujer sin opinión,
sin alma. O sea, están buscando, de hecho, la ausencia de la persona. Dame tu cuerpo, no quiero saber nada de ti y mejor que no estés. Tú, Julia, que has estado con muchos, iba a decir clientes, pero realmente, como bien ha dicho Sarab, son esas personas que consumen personas y que no quieren consumir personas, sino que quieren consumir objetos, como bien acaba de explicar. ¿Qué perfil tenían? ¿Eran monstruos o eran padres de familia? ¿Cómo eran? No, yo todo muy variado. Algunos pues normalmente te hablan en una hora, no es toda la... Algunas veces sí, pero no es toda la hora teniendo relaciones sexuales, ¿sabes? Tú entablas una conversación con esa persona. Entonces he tenido universitarios y que me atendían los atendían en el campus de su universidad, en su residencia. Padres de familia, personas que digo, tengo un ratito que voy a la oficina, policías, guardias civiles, me duele mucho decirlo, pero es la realidad. Profesores, gente normal, de a pie, gente que simplemente tiene un dinero, que dispone de ese dinero para hacer con ese dinero, pues consumir a personas y hacer con ese dinero lo que ellos consideren. O sea, gente que dentro de la prostitución hay muchos precios. Entonces, si tienes el dinero, puedes consumir el producto. ¿Me explico entonces? Perfectamente. ¿Y tú cuando entraste en la prostitución sabías lo que era un proxeneta? Yo pensaba, como lo ha dicho Izami, que un proxeneta era como una persona súper oscura que estaba en un bar y que a base de palizas y de maltrato tenía ahí a las chicas pero yo no tenía ni idea que un proxeneta podía ser la persona con la que estaba a mi lado. Yo pensaba que él era un empresario. O sea, yo pensaba que era una agencia. Literalmente, aunque él era una sola persona, yo pensaba que era una empresa. O sea, no lo veía como alguien malo, porque yo tenía esto de que era alguien... ¿El malo de la película? Sí. Claro, después de esa horrible por parte de tu proxeneta, que se ve que no era el malo de la película, sino que iba como de encantador, ¿qué hiciste? ¿Cambió algo en ti? Sí, totalmente. Empecé a ser muy distante con él. Empecé a no querer trabajar tanto como a él le hubiese gustado, pero él me las devolvió, como te digo. Él tenía varias chicas, entonces los hombres que venían con él, él los repartía en las chicas que les caía fatal o que habían hecho algo, les daba los peores. Dentro de la que yo estaba, tú puedes poner tus límites. No hacer qué tipo de prácticas. Por ejemplo, yo un límite que tenía, yo no me acostaba con hombres de más de 60 años. Me parecía ya bastante, porque yo tenía 18. Entonces me parecía muchísimo, pero bueno, porque había que poner un límite de edad, porque hay de todo tipo, como te digo, de todas las edades. Entonces, no más de 60 no me acuesto con ellos, es mi límite. Un día me dijo que yo tenía un cliente y me recogió y me llevó al hotel. Cuando yo abrí la puerta, abrí la puerta, ese señor tenía máximo, o sea, yo creo que tenía entre 80 y 90 años. O sea, me quedé paralizada. Dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué está pasando? O sea, claro, él cerró la puerta, tenía bastón y todo, o sea, era un hombre muy, muy, muy mayor, mucho. Y claro, tú dirás, ¿eras libre de marcharte? No, en ese momento te bloqueas tanto, o sea, yo no sé si tenía, ahora mismo ya a todo lo pasado, yo no sé si tenía la posibilidad de coger y decir, mira, yo no lo hago, porque luego iba a ser una bronca, iba a ser, o sea, porque mi vida era eso. Yo accedí a acostarme con esa persona, es lo más asqueroso. Yo no te sé imaginar no te sé decir el olor, porque encima se quitó el preservativo. O sea, lo hizo aposta, o sea, se quitó o sea, fue de las peores experiencias o sea, su sudor, cómo lo sentía, todo lo que me estaba haciendo, me quedé paralizada, en shock. O sea, y después de ahí dije, hasta aquí he llegado. O sea, luego con esa persona tuvimos una discusión con mi proxeneta.
Y me dice, es lo que hay. Pero te castigó. Sí, fue un castigo. Claro, me dijo, es lo que hay. O sea, tú no me quieres a mí, pues yo tampoco te quiero a ti. Es que es lo que hay. Yo a él le dije, mira, voy a pirarme, ¿sabes? O sea, y me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Si aquí tú estás sola. ¿Cómo te vas a mantener? ¿Qué vas a hacer? Maltrato psicológico absoluto, manipulación. ¿Y qué hiciste? ¿Lo dejaste? Lo iba a dejar, pero después de una semana, creo, había un cliente, mal llamado cliente, para que la gente que escuche pueda entender, un como señor que se dice, un consumía señor personas. que no lo quería nadie, porque era una persona muy rara y sexualmente no era muy activo, le gustaba mucho hablar. Y puede parecer que esto, hay mucho estigma, donde te ha tocado la lotería si es un cliente que solamente habla. No, porque pues, o sea, hablaba mucho y era muy raro. Y tenías que estar ahí escuchándole, ¿sabes? Era como, daba más trabajo que el que parecía. Entonces nadie lo quería. Rolaba de una chica a otra. Y él me dijo, mi proxeneta, me dijo, tengo a este hombre. Este hombre estaba buscando exclusividad. Tú ya estás muy quemada. Porque le había llegado un comentario de que yo, pues, un cliente se había quejado, ¿sabes? De que yo ya, o sea, como que estaba desganada, como que ya no era lo mismo de siempre y tal. Entonces me dijo, te propongo un trato. Dejamos la relación laboral hasta aquí y tú te quedas con este cliente, solamente con él. Vas a pasar de dejar de 4 personas durante todo el día a una sola persona por X cantidad de dinero. Y yo no me voy a quedar nada de ahí, que lo sepas. Esto es un favor que yo te hago personal, porque veo que te estás quemando mucho y esto es un trabajo, hay que rendir. Entonces, ¿lo quieres, tal? ¿Visto así? Sí, para mí me tocó la lotería en ese momento. Dije, perfecto, porque era lo que yo necesitaba, dejar de acostarme con tanto desconocido, solamente con uno, aunque sea un poco pesado, no pasa nada, yo me lo quedo. Y todo el dinero para ti, ¿entendido? Y me dijo que todo el dinero para mí. Vale. Y la verdad es que yo no volví a saber nada más de él. Lo que no sabía es lo que ellos dos habían pactado. ¿Y qué habían pactado? ¿Qué viviste? El proxeneta me había vendido. Le había explicado a esa persona mi situación. Como te digo, él y yo compartíamos muchas horas del día. Entonces, él sabía que yo aquí en España estaba sola, que acababa de cumplir los 18 años y que no tenía absolutamente a nadie aquí a quien acudir. No tenía familia cercana con la que acudir. O sea, y mi relación, mi círculo de relación eran mis amigos del instituto y las personas que había conocido dentro de la prostitución. Estabas vendida. Sí. Literalmente. Sí. De hecho, le pagó una cantidad que luego más adelante supe cuál era, porque fue la cantidad que él me reclamaba a mí, que yo le había estafado. No. ¿Podemos saber cuánta es la cantidad? Él me reclamó 50.000 euros. ¿Viste alguna vez un euro de esos 50.000 euros? No. Y al principio el trato estaba muy bien porque eran 4 horas por una cantidad de dinero que me llevaba yo al día. Pero luego, a medida que iba avanzando el tiempo, porque me quedé con él durante un año entero. O sea, yo cumplí los 19 años con él. O sea, primero fue, las cartas estaban sobre la mesa. O sea, estaba todo súper claro. 4 horas, tanto dinero, en 4 horas, pues como te digo, ni sin una, tampoco tienes relaciones sexuales durante 4 horas. Hablas, conectas. O sea, lo que él quería era que él había ligado y que yo era su novia. Entonces, ese era mi papel. Una falsa novia. Sí. Aunque él tuviese su familia, que la tenía dentro de su vida, yo era su falsa novia. Él la había ligado y conmigo pues hablábamos, comíamos, nos reíamos, veíamos series de televisión, yo le contaba mi vida, él me contaba la suya. O sea, se formó un vínculo que al principio estaba claro, pero luego, con el vínculo formado, todo eso se empezó a desdibujar. Lo digo porque él ya dejó de pagarme y simplemente me mantenía. Yo llegué a estar encerrada en la habitación de un hotel
Él tenía las llaves, él tenía todo. Conocía mi verdadero nombre, me pidió el DNI para asegurarse, porque yo parecía menor de edad, entonces la primera vez me pidió el DNI. O sea, que sabía todos tus datos. Y claro, yo se lo di. Yo no estaba consciente de que con mis datos podía llegar a mis redes sociales y con mis redes sociales podía ver mi madre, mi hermana. Yo no lo sabía. Yo simplemente le di el DNI pues, sabiendo que sí, que soy mayor de edad. Lo que yo no sabía es que él con mis datos iba a tenerme pillada, porque durante ese año que yo estuve encerrada... ¿Encerrada en una habitación de hotel? Sí, sí, sí. ¿Un año? Sí, durante un año entero, sí. Íbamos rulando de hotel en hotel, pero siempre él, al principio sí que eran hoteles, pero luego eran simplemente habitaciones ya con llave y él se llevaba la llave. Porque él no dormía conmigo, eran muy pocas las veces que él dormía, porque como te digo tenía familia, entonces él cerraba la puerta. ¿Tú eras un secreto? Sí, yo era un secreto y era para él menos, o sea, era algo, era su compra. Es lo que te iba a decir, que es que eso es trata de blancas, o sea, tú estás secuestrada. ¿Cuándo te das cuenta que ha pasado de con un convenio, 4 horas, me pagas, a estoy en una habitación un año secuestrada? La verdad, si te soy sincera, no me di cuenta. Por Dios, Sara, dime que esto no pasa nunca. Esto en 1997, Patrick Carnes lo describió como el vínculo traumático. El vínculo traumático es esa alternancia en el cerebro de momentos de cortisol alto, de miedo, de sufrir agresividad y agresión con dosis de dopamina. Vemos una peli, te compro algo de ropa, no te pego. Esto va generando unos patrones de alternancia en el cerebro que está demostrado que generan tanta adicción como la heroína. Es exactamente lo mismo que le pasa a una mujer que está sufriendo maltrato físico dentro de una relación. La típica, o sea, la pregunta de ¿y por qué no lo deja el marido si la va a matar? Es exactamente el mismo patrón cerebral de una mujer que está sufriendo maltrato dentro de una relación a una mujer que está siendo abusada sexualmente a cambio de dinero. Lo que pasa es que a unas las defendemos y a otras las cuestionamos. Tanta adicción como la heroína. Tanta adicción como la heroína. Y es verdad que mucha gente, sobre todo además suelen ser mujeres, no comprenden y preguntan ¿y por qué no sales de ahí? ¿Por qué no saliste? ¿Y por qué no te escapaste del hotel? ¿Qué les dirías? Yo durante ese año que estuve con él recibí un maltrato psicológico y también físico. O sea, al principio sí era todo muy bonito. Luego, pues como te digo, pudimos construir un vínculo. Yo le conté los maltratos de mi infancia, yo le conté que mi madre me pegaba con los cables del teléfono, cosa que luego él aprovechó para tener sexo conmigo. Porque, vamos a ver, él estaba obsesionado conmigo. Él había pagado por una cláusula de exclusividad y él decía que yo seguía ejerciendo la prostitución. Pero él estaba convencido de que yo estaba con otros hombres. Yo no sé en qué momento. O sea, porque celoso enfermizo. Sí, se convirtió como él había pagado por mí, él también tenía en su mente, entiendo, disdibujada la idea de una persona y una propiedad. Sí, tú eres mía. Sí, yo era suya totalmente. Entonces, él, para que yo no me acostase con otros hombres, porque, por ejemplo, no nos veíamos los fines de semana porque él estaba con su familia, para que yo no me acostase con otros hombres, él quería cansarme. Entonces, se obsesionó con tener relaciones conmigo 7 veces al día. De lunes a viernes. No eran 6, no eran 5, 7 veces. Ese era el número que a él le parecía correcto para poder cansarme. Entonces, a la 4ª vez, a mí me dolía, a mí me llegaron a sangrar. Entonces, para que yo pudiese dar la talla que él quería, me amenazaba con el cable porque sabía que el cable para ti era un trauma. Sabía que a mí el cable me paralizaba. Pero yo veía un cable de televisión y yo me quedaba quieta totalmente. Claro. Porque eso era lo que yo había vivido de pequeña. Entonces, él utilizó todo eso para exprimirme sexualmente, emocionalmente, físicamente, todo lo que él pudo, conmigo lo hizo, todo. Y al final había una línea, o sea, se desdibujó totalmente todo el acuerdo, porque él ya no me pagaba. Porque no había más, o sea, ya no me pagaba, yo ya me mantenía nada más. Pero también teníamos
discusiones muchas por ese tema sexual de que a veces yo no quería hacerlo. Él me llegó a pegar y luego me mandaba flores. Luego me decía, perdón, es que tú tienes mucho carácter y no te dejas dominar, o sea, no me haces caso, pero perdóname, no volverá a pasar. Como el clásico novio tóxico Sí. de la adolescencia. Sí, o sea, llegó un punto en el que la relación se desdibujó tanto de que era mi pareja. O sea, esa fantasía por el que había comprado, al final... ¿Te la creíste tú? Me la creí hasta yo, sí. Yo ya no sabía si esa persona era mi cliente o... No me gusta decirlo pareja, pero es que actuábamos como tal. ¿Y no sabías decir que no? No podía. Porque, como te digo, también había hecho un trabajo exhaustivo psicológico hacia mi persona. Él decía frases como, yo solamente soy el único hombre en la faz de la tierra que te va a creer habiendo sido una p***. ¿Quién te va a creer así? Ni tu madre. Cuando sepa lo que has hecho, si ya te odia, te va a repudiar. No vas a tener dónde volver. Yo me lo creí, me lo tragué enterito. O sea, yo ya tenía en mi interior de que nadie me iba a creer habiendo sido prostituta. O sea, él me lo confirmó porque era un hombre. Entonces dije, es verdad, es que nadie me va a creer. O sea, mis amigos me van a odiar, todo el mundo me va a dar la espalda. O sea, yo no puedo decir... porque él se encargó de ponerme a mí como la villana de la historia. Esto que estás contando, me gustaría saber, Sarab, si es habitual, es un orden normal de lavado de cerebro, porque al final tú pasas de ser, pues estar en estado de prostitución para un señor que además nadie quiere, que es raro, pero bueno, oye, te lo venden como bueno, solo vas a acostarte con un señor, a de repente estar un año más tarde encerrada en un hotel y creyéndote encima tú la villana. Es un proceso clásico de abuso psicológico. Clásico. O sea, está la violencia física, que es la violencia más palpable, pero luego está toda esa violencia emocional que va al final afectando la identidad. Y eso, que ya nos contará Julia después, pero me imagino que costó mucho más restaurar esa identidad, restaurar ese sentido de integridad, de dignidad, de valor intrínseco que cualquier marca física que le pudieran dejar los abusos. Dime por Dios que saliste de ahí, ¿cómo saliste de ahí? Cuéntame la historia del final feliz, por favor. Sí, hay un final feliz. Mira, como te digo, yo estaba un año machacada. Nosotros teníamos, como te digo, esas discusiones por el tema sexual y un día fuimos a un hotel, fuimos lejos de donde normalmente residíamos. Y eso, creo que llevábamos la quinta vez, yo ya no quería, o sea, me dolía, le dije, por favor, mira, vamos a dejarlo para mañana, tenemos más tiempo, no, yo quiero hacerlo ahora y ahora. Entonces tuvimos una discusión y él me pegó y me tiró al suelo. Entonces ya ahí dije, o es ahora o es nunca. Y empecé a gritar y a gritar y a gritar. Claro, él se asustó porque no estábamos en un hotel cualquiera, no era un hostal, era uno de los hoteles más prestigiosos de ese entonces, de ese lugar donde estábamos. Entonces él dijo, me voy, él se fue. Y luego volvió, claro. Luego yo le abrí la puerta, volvió, entonces más calmados, hablamos. Y con su beneplácito, con su permiso, yo le dije, yo me tengo que ir. Me voy un tiempo con unos amigos míos, tengo un poquito de dinero, me puedo ir ahí unos meses a un poco, ¿sabes?, a relajarnos, vamos a darnos un tiempo, ¿sabes? O sea, no te preocupes, tú me vas a tener localizable, incluso tú me puedes llevar donde yo me voy a quedar. Yo un poco estaba como allanando el terreno porque lo iba a dejar, o sea, porque yo lo veía tan mal a él. En las discusiones que teníamos, cuando alguien te maltrata físicamente ya sobrepasa todo tipo, ya él había sobrepasado todo tipo de límites, pero un maltrato físico que me tiraba al suelo y lo había hecho 2 veces ya no era, yo pensaba que me iba a matar. Entonces yo ya estaba un poco intentando alejarme, no sabía cómo porque no tenía ningún tipo de herramienta. Entonces con su beneplácito, con su permiso, yo me fui con unos amigos míos.
y estuve ahí un tiempo. Pero me da la sensación de que fuiste muy lista, Sara nos dirá mejor ahora, pero realmente muy inteligente por tu parte, porque me imagino, después de conocerle un año entero, él ha igual que tú habías desarrollado ciertos sentimientos hacia él en cuanto a que lo conocías muy bien y él a ti también, usaste eso con su beneplácito, como has dicho varias veces, para alejarte, dándole información y datos a él. Sí, sí, claro. ¿Volvió por ti? Era insistentemente, a la primera semana bien, la segunda bien, ya la tercera semana él él ya decía, bueno, ya habías hecho un detox, o sea, ya está, o sea, y me insistía, yo le daba largas, hasta que no pude darle largas más, él se presentó donde yo estaba, y en vez de preguntar, oye, ¿está fulanita aquí? No, él dijo, tengo algo que deciros de esa persona. Esa persona es una Eran mis amigos de toda la vida. Claro, mis amigos se quedaron blancos. O sea, no daban crédito a la persona que era una persona, no hemos dado este dato, pero era una persona que tenía en ese entonces 42 años. Yo tenía 19. 18 cuando lo conocí y 19 cuando estaba transcurriendo este suceso. Él decía, esta chica es una me debe 50.000 euros, me ha estafado, no me los quiere pagar y no quiere cumplir. Claro, mis amigos se quedaron atónitos, o sea, nadie daba crédito, decía, ¿quién es este señor? Y, o sea, lo vieron tan obsesionado que luego cuando él se fue, porque o sea, él estaba tan mal de la cabeza que él pensaba que mis amigos iban a decir, ah, claro, sí, o sea, por supuesto, tómala, sí, llévatela. Claro, por supuesto. Te debe 50.000 euros, por favor. Sí, vete sí, con por él. favor, sí, cógela. Él estaba mal de la cabeza. Tan mal que él pensaba que eso era lo normal que se le iban a dar porque él había pagado por esa mujer. Todo lo contrario. O sea, una trifulca, o sea, se formó la de Dios, o sea... Qué bien. Sí, pero ellos lo vieron tan obsesionado a él que dijeron, se nos escapa de las manos a cualquier persona normal. O sea, este señor, vas a ir a comprar el pan a la esquina y te va a matar. O sea, está muy obsesionado contigo, está diciendo cosas sobre tu persona brutales, que eres una estafadora, que le has estafado 50.000 euros, que le has arruinado la vida, que él ha dejado todo por ti, pero está tan mal contigo que es que te va a matar si no pedimos ayuda. Discúlpame, tus amigos, que menos mal que te ayudaron, ahora nos terminas de contar, ¿ellos sabían algo de tu vida profesional? No, para nada. Es la primera vez que alguien que no era él o las personas de la prostitución sabían algo. O sea, cuando él me dijeron que había ido ahí a ese sitio, o sea, yo me quedé blanca. O sea, yo no supe, o sea, ni cómo explicarlo. Yo intenté explicar, menos mal que ellos me dijeron, oye, no pasa nada. O sea, y a mí ahí se me abrió el mundo. Dije, ¿cómo que no pasa nada? ¿A que sí me queréis? Me dijeron, por supuesto. Pero si tú eres la víctima. Ay. Pero no has visto a este señor que te dobla la edad. Y se me abrió el mundo. Dije, por primera vez, la idea de libertad real. No la de un empoderamiento falso, una libertad genuina, una libertad con dignidad. Por primera vez esa idea se me explotó en la cabeza. Dije, es verdad, no pasa nada. Ya está, hay solución. Nosotros no la tenemos, no tenemos las herramientas, pero vamos a intentar buscar una ayuda externa. Se te abrió la luz, claro. Sí, claro. Que alguien te quiera, a pesar de todo el lavado de cerebro que tenías, de que no valías, que nadie te iba a querer porque habías sido perdóname, es que me he emocionado. Después de estar un año en un hotel, de todo lo que has pasado, tiene mucho mérito y ahora nos terminas de contar cómo saliste, pero me gustaría hablar... Ay, Sara, estamos las dos con el pañuelo necesitado. Este señor que la tenía, que es un secuestrador y un puto y un pedazo de... Lo podéis poner un pitido, un pedazo de un hijo de la gran... este señor ¿está mal de la cabeza o por qué piensa que tiene una relación con Julia, que es suya? Porque hacer daño duele. Y no sé si este hombre tiene muchas neuronas espejo,
no sé si es capaz de tener mucha empatía, pero el mínimo de empatía que pueda tener hace que sufra cuando hace daño. Y para intentar conciliar internamente esa disonancia de estoy haciendo algo malo, soy alguien malo, se cuenta una historia. No es que ella realmente es mi pareja. Y entonces esa historia que él se cuenta es lo que más o menos le permite vivir consigo mismo y superar el dolor que le está causando hacerle daño a otra persona. Es terrible. Es terrible. Es complicado de entender para una persona que no lo ha vivido, pero también te digo que tal y como lo explicas, se entiende. Sí. Y me gustaría que nos contaras cómo por fin pusiste punto final a tanto abuso. No pude sola. Digo, a una persona de a pie, o sea, se nos escapa esta situación. A mis amigos se les escapaba, a mí también, o sea, no teníamos. Entonces ellos, no sé cómo, contactaron con la asociación Amar Dragoste, le explicaron a las personas que trabajan ahí mi situación, mi caso, y sí pude acceder a un recurso residencial, una casa de acogida súper, hiper protegida, y ahí empezó un proceso de recuperación desde el inicio de mi infancia, o sea, un programa integral, de totalmente, o sea, me pude recuperar. Y nada, pues accedí al programa contándole, pues como te he contado aquí, mi historia, y tenía todas las papeletas para entrar en un recurso protegido, o sea, y... Desde luego. Y bueno, pues como te comento, ahí empezó mi renacer, la verdad. La palabra esa famosa, la libertad, empecé a vivirla. Creo que además en algún momento fuiste legalmente, alguien te dijo algo muy potente. ¿Qué frase te dijeron que te llenó de poder de verdad? Cuando fue mi caso judicializado, ¿verdad? Mira, esta persona estaba tan obsesionada conmigo, porque yo para él era la malísima, que le debía muchísimo dinero y yo no había cumplido. ¿Estamos hablando del cliente que pensaba que era su novia o del proxeneta? Sí, no, del cliente. Sí, porque sí. Cuando él supo que yo me había ido, que nadie sabía dónde yo estaba, porque me fui a una casa de acogida protegida, no sabe nadie, ni la policía conoce la localización. Él empezó su propia búsqueda, porque claro, él a mí me pedía un dinero, lo quería cobrar. Y yo no sé cómo, pero a los 6 meses yo estaba en la puerta de la casa donde estaba y al frente me lo encontré. En la casa de acogida. ¿Qué sentiste en ese momento? Se me vino el mundo encima. O sea, yo llevaba 6 meses, como digo yo, limpia. O sea, de una vida de mucho ajetreo, de mucha acción, o sea, llevaba 6 meses en calma, en tranquilidad. Yo no conocía una casa llena de amor, de respeto. O sea, no conocía eso. Yo llevaba 6 meses en un ambiente de oasis. O sea, que era una casa de acogida, para mí era perfecto. O sea, de mucho amor, las educadoras me daban mucho cariño, tenía una psicóloga conmigo las 24 horas del día, hacía terapia, ya estaba un poco como conociendo, renaciendo, reconstruyendo mi vida, me reconcilié con mi madre, le pude explicar a mi madre, oye, mira, estas son las cosas que has hecho fatal, ella pudo reconocerlo. Durante esos 6 meses viví un oasis totalmente. Entonces, verlo ahí dije, joder, he hecho todo lo posible. O sea, he llegado al último recurso que una mujer puede llegar para protegerse de un agresor. Lo último es ir a una casa de acogida. No hay más recursos. O sea, lo último es desaparecer. Entonces, yo ya lo había hecho. ¿Qué más tengo que hacer para que te des cuenta de que me tienes que dejar en paz y que yo no soy tuya? Lo que pasa es que él, claro, ya no se encontró a la misma niña desprotegida, ya tenía toda una asociación y una organización detrás de mí. Bueno, él llevaba 6 meses en su búsqueda y, bueno, él documentó su búsqueda a través de mandarme mensajes a mí. Yo no tenía redes sociales, no las cerré, las dejé abiertas, pero en una casa de acogida, en el programa, no tienes móvil por tu seguridad. Y la mía era un grado máximo de seguridad. Entonces,
abrimos mis redes sociales a ver si de casualidad teníamos algo que darle al juez, de decir, porque con mi testimonio iba a ser muy inconsistente, porque como te digo, habían pasado 6 meses ya no estaban las marcas, ya no estaba lo físico, ya se había ido, simplemente era mi testimonio y le queríamos dar como más respaldo a lo que yo había vivido. Entonces abrimos las redes sociales y nos dimos cuenta de que sí, que efectivamente habían amenazas. Te voy a encontrar. Te encontraré. Ya asomarás la cabeza y te la voy a cortar por puta. Te voy a matar. Eres una hija de puta. Me has destrozado la vida. Audios, vídeos. Estoy aquí en tal país, que mis padres emigraron a un país de Europa. Estoy aquí. Vídeo de donde él estaba. Él fue a donde estaba mi familia, donde se había mudado, que no es en España, es otro país. Viajó hasta ahí a intentar secuestrar a mi hermana. Le dijo a mi hermana, Julia está muy herida en el hospital. ¡Ah! Le mintió para manipularla. Mi hermana era menor de edad, ¿sabes? O sea, todo eso que había yo vivido, porque él contactó a mi madre y le dijo a mi madre que yo había sido prostituta y que qué le parecía. Y menos mal, en ese momento, mi madre, ya nos habíamos reconciliado, ya le había dicho, oye, mamá, estoy en una casa de acogida, tal. Cualquier cosa que te comenten, pues luego hablas conmigo. O sea, ya había habido un acercamiento con mi madre, genuino, y entonces ya mi madre le cortó, o sea, pero él se atrevió, mi familia lo sabe por él. Contó mi secreto. O sea, ¿se podía violar tanto a una persona? O sea, ya había culminado todos los tipos de posibles. Hizo lo que fuera para que yo, como él dice, asomara la cabeza. Y yo aguanté esos 6 meses hasta que me lo encontré de frente, ya no pude. La última cosa que él me obligó a hacer fue a denunciarlo, porque yo no quería denunciar. Sincera y genuinamente, yo no quería denunciar. Para mí era suficiente castigo, era todo lo que había pasado, toda la vergüenza que yo había vivido cuando él decía que yo era una suficiente era para mí tener que reconstruir mi vida. Yo ya tenía jaleo con mi vida construida como para meterme a policías, inspectores, juicios, juzgados, abogados. Entonces, en mi mente era una película como lo que yo vivía en las películas, que tenía que él declarar, que iba a haber un litigio, que iba a hacer muchos años. Claro, yo no quería nada de eso. Suficiente ya tenía con reconstruir mi vida. Lo último que él me obligó a hacer fue denunciarle. Tuve que hacerlo. O sea, la asociación me lo dijo, hay que denunciar porque ya es que ya no hay más recursos, que no podemos acudir, sí, moverte de casa, pero ¿y si encuentra esa casa? ¿Y si encuentra la siguiente? ¿Y si te cambiamos de país? Y va a ese país. Entonces hubo una sentencia judicial que le acusó como culpable. Culpable, desgraciadamente, de violencia de género, porque nuestro caso fue tratado como un caso de violencia de género, pero hubo una sentencia, hubo una orden de alejamiento y tengo un papel de un juez que dice, te creo todo lo que me dices y eres la víctima. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Te sentiste por fin empoderada? Cuando me dieron la orden de alejamiento, respiré. Sí, ya respiraba antes, pero claro, pero en la orden de alejamiento fue muy poquito, porque de verdad las pruebas que teníamos eran mensajes que muchos no pudieron probarse porque todo se tiene que probar, entonces eran a través de cuentas falsas. Incluso audios, sí. El juez dijo que había que iniciar una investigación que iba a durar de 3 a 5 años. Entonces dije, mira... De hecho, que digan que es maltrato, eso es trata. Eso es trata de personas. Claro, y sí. Secuestro y violación y muchas cosas. Pero sí, me sentí empoderada, sí. Sentí como que ya no tenía que tener miedo en la calle. Fíjate. La verdad es que esa orden de alejamiento, por muy banal que parezca, a mí me ayudó muchísimo. Sí, porque esa persona no solo te ha físicamente, te ha maltratado, pues que además ha tu paz. Cuando por fin te estabas reencontrando, reconstruyendo, aparece otra vez y te obliga a llevarlo a lo legislativo. Sí. Sara, tú también eres embajadora de Amar Dragoste, la asociación que ha ayudado a Julia a reconstruirse y a hacer las paces con su madre y a muchas cosas. ¿Cómo es el trabajo de esta asociación? Pues es espectacular. Como decía Julia, es un trabajo integral. O sea, trabajan desde la identificación y la visibilización de lo que hacen para que las chicas que tengan oportunidad puedan. Porque fíjate que
cómo hubiera sido tu historia, Julia, si no hubieras tenido unos amigos a los que ir, que hay muchas mujeres en situación de trata que no conocen aquí a nadie, o que las personas que conocen en una estructura piramidal perversa, su amiga, su prima, su hermana, son las que le invitaron a venir para reducir su propia deuda. Entonces, en esa situación no tienes una salida y, gracias a Dios, sus amigos habían escuchado de la existencia de Amar Dragoste y la pusieron en contacto con esta asociación que, como Julia decía, hace un trabajo integral. Hay psicólogos, hay psiquiatras, hay abogados, hay trabajadores sociales. Se trabaja con las mujeres en una reconstrucción no solo del trauma vivido en la explotación sexual, sino desde la infancia. Se trabaja con ellas en ¿de qué quieres trabajar? ¿Qué quieres estudiar? Estudiamos. Desde el principio se les ayuda a empezar a generar ingresos, porque hay muchas mujeres que tienen familia en sus países de origen que tienen que mantener. Entonces se les ayuda a tener ingresos y se les acompaña en un proceso de formación financiera, de formación, de reconstrucción de la identidad de todo, en un proceso que no tiene etapas. Es decir, si tienes que estar 2 años, estás 2 años. Si te tienes que quedar 4, te quedas 4. Pero no tienes un reloj de arena diciéndote te quedan 6 meses, recupérate que viene la siguiente. Eso sí. Yo me quedé 4 años. Mira. 4 años me costó, fíjate, reconstruirme. Pero oye, qué bien lo has hecho y que la justicia reconozca algo como lo que te han hecho y que te digan, tienes razón, te creo, es tan poderoso. Julia, dímelo tú, ¿cómo es importante que te digan, te creo, tienes toda la razón? Es importante, pero no es lo único. Okay. El sistema no solamente tiene que decir te creo, sino también te ayudo. Okay. Mi historia, yo sé que es difícil de digerir, pero hay historias 1000 veces peores que las mías. Hay situaciones que no te imaginas, el dolor y pasar por un juicio es muy complicado con esa carga emocional. El sistema tiene que decir, estamos aquí, te creemos y te ayudamos a construir. Porque ¿qué pasa después de que una víctima que ha sido prostituta sale de la prostitución? ¿Qué pasa después de las redadas, de que desarticulan la banda? ¿Qué hay después? Amar Dragoste trata el antes, después, pero sobre todo el después. El después, ¿qué se hace con esa víctima? Y sí, es verdad, es importante que una sentencia lo diga, pero una sentencia es papel mojado un poco. Vale. O sea, es importante, no voy a decir que no, es importante que alguien te crea, joder, que tu testimonio sirva para construir las leyes del futuro. Claro que es importante, pero más importante, a mi parecer, es que te ayuden, que hayan recursos suficientes para estas mujeres que existen, que esas mujeres se puedan reconstruir de alguna manera. ¿Qué es lo más difícil para ti de todo lo que has pasado y todo lo que has tenido que trabajar para reconstruirte? ¿Qué ha sido lo más difícil de reconstruir en tu caso? Yo creo que lo que más me costó fue la infancia. Los abusos físicos, los abusos sexuales, quitarme esas palabras que había escuchado de gente tan importante como mi madre, esa palabra tonta, quitarme esas, o la mentira que había yo creado de tener que utilizar mi cuerpo para recibir cariño y atención. Eso fue de las cosas más complicadas. Reconciliarme no solamente con mi madre, sino conmigo misma, porque yo para mí era la villana. Yo para mí era la mala, yo me había metido voluntariamente. Entonces, lo más complicado fue la infancia. La infancia fue un tema muy profundo de trabajar. Hubieron muchas horas de terapia, muchas horas en 4 años y posterior, o sea, y sigo trabajando. Pero sí, yo creo que eso, los abusos de mi infancia fue lo peor. Peor que lo que pasó en la prostitución. Quizás fue lo más fácil. Ok. Bueno, no me esperaba esa respuesta. Sarab, las mujeres como Julia y con historias incluso peores, como dice ella, ¿por dónde emocionalmente el cerebro, el cuerpo, o sea, cómo empieza uno? ¿Cuál es la clave para empezar a reconstruirse después de pasar algo tan traumático? Yo creo que Julia lo contaba muy bien. Esa validación del dolor. Ese momento en el que sus amigos le dicen, no, tú eres la víctima. Y que automáticamente, como tú lo has contado, Julia, sentí que la libertad era posible. Pero claro, ahí como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande.
Mientras que en redes sociales y en el discurso público lo socialmente aceptable sea decir que las mujeres que están ahí porque quieren, que están empoderadas, que, claro, una mujer que es víctima, que se encuentra con esos mensajes, está siendo revictimizada. Está diciendo, ostras, es que yo estoy haciendo esto y no me siento empoderada, esto duele, esto es humillante, esto da vergüenza, me siento mal, me duele todo el cuerpo y el alma, pero ellas siguen escuchando lo que escucharon durante su infancia. Y se rompe en el momento que alguien, en este caso sus amigos, le dicen, o el juez, o sea, en el momento en el que tú tienes ese papel que te dice, no, la víctima eres tú, no eres la villana. Ahí es donde se empieza a desmontar todo este proceso de manipulación psicológica que ha ido retorciendo y pervirtiendo y creando conexiones químicas en su cerebro que le han ido condicionando el comportamiento. Pero para todas las personas que dicen efectivamente, están ahí porque quieren, que yo creo que también es un mecanismo de defensa para no pensarlo demasiado, porque todas, las mujeres en particular y los hombres también, vamos por las carreteras, vemos la cantidad de clubes que hay, vemos la cantidad de porno que se consume, o sea, a menos que cierres los ojos a cal y canto, tú ves lo que hay, pero elegimos no ver. ¿Qué les decimos a esas personas? Les decimos que esa sororidad que tenemos con las mujeres maltratadas físicamente, que esa sororidad que tenemos con las mujeres que reciben abusos sexuales, que reciben violencias, esas sentencias que nos han hecho salir a la calle y que hemos conseguido que se cambien leyes, que las mujeres en situación de explotación sexual son mujeres también y que igual que ya no cuestionamos que una mujer se quede en un matrimonio con violencia física, igual que no cuestionamos de ¿y por qué la niña de la manada no se defendió? Que dejemos de cuestionarlas a ellas y que salgamos a la calle por ellas y que empecemos a defenderlas a ellas también, porque no pueden. Y no pueden porque hayan elegido hacer lo que hacen, no pueden porque su consentimiento está viciado y su cerebro está morfológicamente destrozado. Hablas de consentimiento viciado. ¿Qué hace falta para que el consentimiento sea consentimiento, que nos enteremos todos de una vez por todas? Hace falta información completa, hace falta tener un cerebro capaz, un cerebro que no haya sido dañado, y hace falta de verdad tener las capacidades de decidir. Hace falta, por una parte, información completa. Hace falta tener alternativas reales, hace falta tener un cerebro capaz y hace falta tener deseo, pero deseo real, deseo de verdad compartir tu intimidad con esa persona y que sea en igualdad de condiciones de poder. En el momento que hay dinero de por medio, la situación de poder se desbalancea por completo y no es cuestionable, no nos lo cuestionamos cuando se trata de abusos sexuales en el entorno laboral. Pues fíjate cuando hay ya dinero intercambiado de por mano. Antes incluso hablábamos de algo tan importante como el porno. Yo como madre de niño y de niña, es un tema que me preocupa. ¿Qué le decimos a todas esas madres que nos están viendo ahora mismo, escuchando, y que tienen que educar a niños, sobre todo a niños en este caso, para que, pues eso, consuman porno sabiendo lo que es o que no consuman porno? ¿Cómo educamos las madres? Pues yo personalmente, conversación que nunca pensé que iba a tener con un niño de 8 años, pero que he tenido es mi vida en algún momento, en alguna pantalla de algún amiguito, de donde sea, vas a ver una foto o un vídeo que te va a hacer sentir muy mal. Vas a ver que le están haciendo daño a alguien o que hay dos personas haciendo algo que no entiendes y que te va a hacer sentir mal. Lo que estás viendo es malo, lo que estás viendo no es lo normal. Y si se lo cuentas a papá y mamá, no se van a enfadar, no vamos a montar ningún número, no va a pasar nada. Pero necesitamos que nos lo cuentes para que te podamos ayudar. De hecho, también, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos en un futuro no sean ¿Que hay algo que podamos hacer? Sí. Y que no consuman personas
No sé si también, Julia, quieres decir tú algo. Te quiero decir que al final, hablabas antes también de la falta de educación sexual en el caso de tu madre, que nunca te habló de sexo. Igual el tener una relación sana, informada de lo que es el sexo consentido, de lo que es el goce natural, el naturalizarlo. O sea, ¿cómo podemos darle las herramientas tanto a ellas para que no se conviertan en mujeres prostitutas, como a ellos para que no consuman prostitución? Siendo padres y madres. O sea, yo entiendo que pues, los quehaceres de la vida, el trabajo, quizás te vino un niño en un peor momento de tu vida, no te lo esperabas, o simplemente has repetido patrones. Pero ahora mismo hay mucha información al alcance de cualquiera, así como hay el al alcance de cualquiera en un clip, también hay mucha información, hay mucha gente que reivindica, pues esto, pues por ejemplo, será todo el tema neuronal, o sea, hay muchos psicólogos, o sea, las redes sociales abundan de casi sobreinformación. Total. Ser padres. Si mi madre hubiese sido madre, quizás yo no hubiese visto nunca esa mujer en la prostitución. O quizás hubiese visto y hubiese dicho, mira mamá, lo que he visto. Quizás hubiese tenido esa relación de decirle, en la tele ha aparecido una chica que se acuesta con hombres por dinero y es súper guay. O sea, y vive una vida a tope. Quizás si mi madre me hubiese dicho, hija, eso no está bien. Eso, no vuelvas a ver ese programa. Quizás si me lo hubiese capado, no sé. Quizás si hubiese ejercido una maternidad no real, sino una maternidad con todas sus letras. Quizás yo no hubiese nunca ejercido la prostitución. Quizás sí me hubiesen a lo mejor abusado, pero yo hubiese tenido las herramientas para sentarme con mi madre y decir, mamá, este hombre me ha hecho esto, ¿qué hacemos? Quizás hubiésemos actuado, o ella, de otra manera, pero no tenía las herramientas. ¿Por qué? Porque la persona a cargo de mí tampoco las tenía, y es un círculo y un círculo y un círculo, y si vamos más para atrás, seguro que mi abuela tampoco las tenía, y mi bisabuela, y nunca se podía andar. Pero en la vida siempre hay alguien que dice stop. En la mía fui yo. Hasta aquí llegó los abusos y las en mi familia. Hasta aquí. Y yo sí me voy a formar, y yo sí voy a ser madre, y yo sí... Y no es como un reproche a mi madre de tú no has sido, no, porque ha habido una reconciliación. Pero en la reconciliación también hay una conciencia de la prevención, que es muy importante, que los padres se armen de herramientas para prevenir. Y hay muchísimas en internet, muchísimos cursos. Amar Dragoste hace cursos de prevención a padres, tenemos una guía de padres. O sea, hay recursos. Okay. Hay simplemente que ser conscientes y buscarlos. Así como se busca el porno, ojalá hubiese la misma cifra de gente que busca información para prevenir. Y luego, pues, para ejercer una paternidad y una maternidad buenas y responsables. Esa paternidad, esa maternidad presente, consciente, que busca herramientas, que da herramientas a sus hijos. Ojalá todos fuéramos así. ¿Qué podemos decirle a las mujeres y a los hombres que tienen críos y crías y que no saben por dónde tirar y les da mucho miedo esto? Hay que fortalecer mucho la identidad. Que el niño y la niña entiendan y sepan que tienen un valor intrínseco, que hay un propósito para su vida, que son amados, que son deseados, que papá y mamá les van a querer, hagan lo que hagan, digan lo que digan, pase lo que pase, sean lo que sean. O sea, necesitas una base de amor incondicional que te hace dos cosas. Uno, cuando ese amor se llena, vas a dejar de buscar fuera validación. Y por otro lado, se genera ese canal de comunicación que decía Julia, de si yo veo algo en la tele puedo ir a mamá, y mamá lo primero que me va a decir, esta frase es muy buena, es gracias por contármelo. Te venga con lo que te venga tu hijo, tú respiras profundamente, gracias por contármelo. Y gestionas la conversación y luego ya te vas a la habitación, gritas, lloras, lo que quieras. Pero tiene que haber esos canales de comunicación abierto, porque fíjate que gran parte de las herramientas que utilizó este hombre y todos los anteriores para manipularla a ella es si lo cuentas nadie te va a querer. Y eso se convierte en una cárcel. Un niño que se sabe amado plenamente, pase lo que pase, es más difícil de abusar. Esto es oro, señoras y señores.
He apuntado todo, gracias por contármelo. Pero antes de terminar, porque estamos terminando este programazo, porque es un programazo, hay una pregunta que yo creo que todas tenemos sobre la prostitución y me gustaría que me la contestéis, empezando por ti, Sarab. ¿La prostitución debe de legalizarse o de abolirse? ¿Tú qué piensas? De abolirse, porque es abuso a todos los niveles. Y ya ha habido casos de países como Alemania que lo han regularizado y lo único que se ha conseguido es que aumente a un 30% el consumo y que solo se hayan regularizado, o sea, solamente se hayan dado de alta como trabajadoras un 0,3 de las mujeres que están siendo explotadas. Sin embargo, nos vamos a Suecia, al modelo nórdico, y abolir la prostitución la ha bajado a un 7%. Los datos no mienten. No mienten. Efectivamente. Julia, tú que lo has sufrido en tus carnes, tristemente, ¿crees que sería mejor regular la prostitución o abolirla? Por supuesto, abolir la prostitución. Totalmente. Como te digo, necesitamos un sistema que crea a las víctimas, que las proteja y que ejerciendo esa protección diga, si consumes a una mujer, te persigo. Es un delito. Porque yo creo que ya hemos dicho antes en la conversación, a la única que se la señala es a la que está siendo prostituida. Curiosamente, a la que está siendo maltratada y la que es la víctima es a la que se la señala, es a la que se la cuestiona. Necesitamos un sistema que dictamine que consumir a una persona es un delito que tiene tantos X años de cárcel. O sea, necesitamos que el sistema proteja a las víctimas persiguiendo a los putos. Que se cambie el foco de ellas a ellos. O a ellas cuando se trata de mujeres que también pueden consumir prostitución. No se trata de una guerra entre sexos, porque esto se dice mucho en este tipo de debates, no es mujer contra hombre. Todos deberíamos estar en el mismo barco, todos estamos preocupados por las infancias, todos deberíamos estar en el mismo barco de proteger y de prevenir. Y de cuando ya ha pasado el hecho, como fue conmigo, de como sistema, como sociedad, dar herramientas y penalizar a quien tienes que penalizar. Me parece súper potente esto que estáis diciendo las dos. Pero también hay mujeres que se prostituyen, digamos, en ese nivel como de lujo, que quizá no quieran abolirlo porque realmente pues, se ganan la vida muy bien. Igual también estoy cayendo en el... Están encantadas de prostituirse, ¿o no? Nadie está encantada de acostarse con hombres que no desea, aunque estén en una cama llena de dinero. Nadie. Yo llevo, desde que me pasó y me pude construir, 7 años conociendo a víctimas. En los 7, 8 años que llevo conociendo a las víctimas, no ha habido ninguna que me diga, jo, yo estaba encantada ejerciendo la prostitución. Ni una sola. La asociación lleva más de 15 años y nunca se han encontrado un testimonio que diga, wow, esto era mi vida perfecta, me habéis hecho una p***. Yo estaba maravillosamente. No, para nada, para absolutamente nada. Nadie, aun por mucho branding que tú le meten mucho branding a OnlyFans y solamente son unas fotitos de los pies, no vas a hacer nunca nadie, siempre vas a ser un producto. Siempre te van a tratar como un producto. Tú no eres una persona. A nadie le gusta que por 1 hora o 2 no le traten como una persona y violen todos sus límites. Esas mujeres que abiertamente dicen a una cámara que están súper contentas con la vida que tengan y hacen Get Ready With Me para irme al salón de baile a bailar simplemente porque soy bailarina exótica, o ya hay influencers, muchas influencers tienen OnlyFans. Aunque no sea su principal, o sea, pero lo tienen ahí, lo ponen en sus perfiles de Instagram, el link de OnlyFans. Llevamos mucho tiempo viendo esta suavización de la prostitución. No sé si empezó con Pretty Woman, la verdad, no lo sé, pero es mucho tiempo este blanqueamiento de la prostitución hasta que ha llegado a niveles en los que hay una línea desdibujada entre las mujeres que quieren, están ahí porque quieren, sí. Supuestamente nadie está ahí porque quiere, porque nadie de pequeña sueña con ser puta, nadie. O cuando una persona, unos profesores van a las clases y dicen, ¿de qué quieres ser de mayor? O sea, sueñas con ser enfermera, con ser abogada, con ser jueza, con ser bombera, pero no sueñas con... No es un trabajo soñado, no es un trabajo. Sarab,
habrá mujeres que como bien decía Julia, se empoderan y sienten que tienen su OnlyFans, que son dueñas y señoras de su cuerpo, de su físico, y no sienten que se están prostituyendo. ¿Qué les decimos? Les decimos que el propósito que hay para su vida no pasa por tener que vender su integridad física, su integridad emocional. Que por diseño llevan en ellas unas capacidades intelectuales, emocionales, una creatividad, unas ideas, una capacidad de expresarle al mundo quién son y aportar valor con eso, que es para lo que han sido creadas. Ninguna persona ha sido creada para ser usada a cambio de dinero. Y que lo que sienten es normal, que el dolor que sienten por las noches es normal, que esa sensación de estar sucia que no se te quita duchándote es normal. Y que hay una salida, que han sido soñadas y diseñadas para mucho, 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 mucho que les está esperando, y que pidan ayuda porque aunque parece que todo el mundo le da la razón a los que están abusando de ellas, hay también personas que le van a decir: yo te creo, hermana, ven que vamos a reconstruir tu vida. Y aunque tengan toda la información después, aunque como asociación, por ejemplo, se le da toda la información, y ellas siguen aún así queriendo ejercer la prostitución, como asociación las acompañamos. O sea, como asociación le decimos a esas mujeres: no estás sola, estamos aquí. Me encanta estar terminando con esta esperanza, con esta parte tan bonita. Hay una frase tuya, Julia, que me ha parecido súper potente, que me gustaría que nos explicaras, y dices: nadie me obligó a entrar, pero nadie me enseñó a salir. ¿Nos lo puedes decir tú? Nadie me obligó a entrar, pero nadie me enseñó a salir. O sea, yo no pude sola. Necesité ayuda. Necesité personas que me alentasen, que me ayudasen a reconstruirme. Necesité una asociación. ¿Y esa asociación, esa hermandad, esa compañía que has tenido, te ha devuelto tus sueños? Pero por supuesto, sí, por supuesto. Mira, la verdad, si te soy sincera, yo ya venía con pocos sueños, porque yo, cuando lo que hemos hablado de qué quieres ser de mayor, yo cuando era pequeña le decía a mis profesores: yo quiero tener 18 años. Ese era mi sueño, yo quiero tener 18 años, porque yo pensaba que con 18 años iba a libertad, la famosa libertad. Y entonces yo llegué a la asociación diciendo: yo quiero ser libre de verdad, con alternativas, con decidir con varias opciones, no que simplemente decidir cuando tengo solamente un camino. No, quiero tener muchos caminos y poder decir: quiero ese empoderamiento real. Ellos me dieron todas las herramientas. Yo llegué siendo un bebé en todos los sentidos. Cumplí 20 años ahí en la asociación. O sea, llegué siendo un bebé. Yo no sabía ni cómo relacionarme con un hombre. No tenía esa herramienta, y ahí ellos me enseñaron a cómo tener relaciones sin dinámicas de poder, lo que es el iceberg de la violencia, cómo va escalando, poder identificar cuando una persona te está manipulando. Has herramientas muchísimo. Ahora tienes 26 años. 28. 28, ¿y te sientes libre por fin? Me siento libre hace muchos años. ¡Ah, qué bien! Hace muchos años que soy libre, porque hace muchos años pude terminar mis estudios, pude comenzar unos estudios más superiores. Ellos me dieron la oportunidad, formándome, de poder trabajar. Mantengo un trabajo, hace 8 años estoy en ese trabajo. Lo conseguí cuando estaba en la primera casa de acogida, y lo sigo manteniendo hasta ahora. Y pude reconstruir mi vida en todos los sentidos. Hace 2 añitos me casé. ¡Ay, enhorabuena! Pero bueno, vivan los novios. Me alegro muchísimo. Oye, pues no se me ocurre manera mejor de terminar. Muchísimas gracias a las dos, porque habéis sido las dos tremendamente generosas, especialmente tú, Julia. Gracias a ti. De verdad, a muchísima gente le vas a ayudar, así que gracias por contarnos tu experiencia. Tu testimonio ha sido súper valioso, te expresas súper bien, está un poco nerviosa, lo has hecho súper bien. Y por favor, Sara, muchísimas gracias por todo. Dejamos para toda la gente que
que quiera mandarle esto a alguna amiga, algún amigo, etcétera. Os dejamos también toda la información sobre Amar Dragoste aquí abajo y todo lo que os pueda ayudar, todos los datos, los sitios donde podéis llamar, entrar para conseguir ayuda para algún amigo o para ti misma. Gracias las dos otra vez y nos vemos en el próximo UPECA Focus o UPECA Normal para hablar de cosas tan interesantes, porque una mujer informada es una mujer poderosa. Hasta pronto.